¿Qué tal? ¿Ya checaron la tarea de examen? ¿Qué les pareció? La clase de hoy, bueno, la sesión de hoy la vamos a dedicar enteramente a la tarea de examen. La vamos a revisar entre todos para que quede claro qué es lo que se les está pidiendo en cada uno de los incisos, para que quede claro toda esta parte y resolver dudas desde ahorita. Sobre todo con la cuestión de lo que se les está pidiendo, ¿no? Para que no vayan a intentar resolverlo de otra forma. Y pues ya la próxima semana, el martes, con Axel, ya verían dudas ya con un poco más de que se atoraron en algún lugar o que algún ejercicio no les está saliendo como esperarían. ¿Va? Tengo una duda, en el TEG aparece un error. Seguramente es un error de que no se cargaron los macros, ¿no? Porque eso está en un archivo por separado. Ajá, sí, macros CBC. Se los paso al ratito. Ahorita se los paso, ¿va? Los subo también allá a la tarea para que lo puedan cargar. En el ejercicio de la tarea tenemos que dar la misma interpretación para ambas fórmulas. A ver, vamos a checarlo. Déjenme les comparto aquí la tarea de examen. Aquí está. Vale. Vamos a ir ejercicio por ejercicio. Si van teniendo dudas, si surge alguna duda, por favor, me van diciendo respecto a los ejercicios, ¿va? Si tienen dudas, no sé, en el ejercicio 5, espérense tantito que lleguemos allá, ¿va? Y bueno, dice, demuestra que las siguientes fórmulas son equivalentes utilizando interpretaciones. En el ejercicio 1 de la tarea tenemos que dar la misma interpretación para ambas fórmulas. Más bien utilizando el concepto de interpretación, utilizando la noción de interpretaciones, tienen que demostrar que estas dos fórmulas son equivalentes. ¿Se acuerdan cómo definimos la equivalencia respecto a las interpretaciones? ¿Qué decía ahí la equivalencia? Dos fórmulas eran equivalentes y ¿qué pasaba con la función de interpretación? Exactamente, que bajo cualquier interpretación, bajo cualquier función de interpretación o bajo cualquier estado, las dos fórmulas me van a dar el mismo resultado, ¿no? Eso era lo que decíamos, o la forma en la que definimos la equivalencia. Entonces, lo que teníamos es que si para cualquier interpretación agarrábamos una interpretación arbitrariamente, sin considerar ningún factor, para cualquier interpretación, ambas fórmulas tienen que dar el mismo resultado, ¿no? Ambas fórmulas tienen ambas fórmulas se tienen que evaluar lo mismo. Entonces, utilizando esa definición de equivalencia, muestran que estas dos fórmulas son iguales. ¿Cómo lo hacen? Pues agarran una interpretación cualquiera y nada más chequen de qué forma se comporta. Solo es ver todos los casos. Creo que hay algunos casos que pueden saltarse. Algunos casos en donde es evidente que se pueden saltar esta parte, ¿no? Phi1 y Phi2. Phi1. Ajá, más bien chequen qué es lo que pasa. La forma fácil es, chequen esta, la primera, ¿cómo se llama? La primera fórmula. ¿En qué casos es verdadero y en qué casos es falso? Haciendo nada más dos casos, les sale la demostración. ¿Va? Si consideran solamente dos casos. Son los mínimos casos que tienen que considerar, ¿vale? Igual si lo desarrollan todo, o sea, mientras sea por interpretaciones, pues no hay ningún problema. Pero la forma fácil o la forma más directa es chequen el sí solo sí. En qué casos habíamos dicho que era verdadero y en qué casos habíamos dicho que era falso. Lo pueden englobar en dos únicos casos. ¿Va? Bueno, otra cosa, primero chequen que sean equivalentes, ¿no? Tampoco vayan a hacer trabajo así a lo tonto, porque primero chequen si son equivalentes.
¿Hay alguna otra duda con el ejercicio 1? ¿Todo bien? ¿Todo claro con este ejercicio? Ok, perfecto. El ejercicio 2 dice, decide si el siguiente argumento es correcto utilizando resolución binaria. Indique el significado de las variables proposicionales usadas y muestra detalle de las transformaciones a forma normal clausular. Es un enunciado, así tal cual. Lo primero que tienen que hacer, entonces no podemos solo desarrollar la primera fórmula y la segunda. No, eso sería una demostración de equivalencias utilizando equivalencias que ya conocemos. Lo tienen que demostrar forzosamente por interpretaciones, ¿va? No pueden así como decir, ah, bueno, sé que la equivalencia, que el sí solo sí es equivalente a implica B y B implica A. Porque pues, si lo desarrollan, obviamente van a llegar a esta fórmula, pero la idea es que la demostración la hagan a partir de las interpretaciones. ¿Vale? Perfecto. El ejercicio 2 tiene este enunciado. Lo primero que tienen que hacer, pasen a lógica proposicional, ¿no? Entonces, no se preocupen por las formas normales, no se preocupen por nada. Primero traduzcanlo a lógica proposicional. Utilicen sí, solo sí, utilicen equivalencia, implicaciones, utilicen las negaciones como sea necesario, pero primero lo que tienen que hacer es pasarlo a forma normal. A lógica proposicional, perdón. Ahí nos dicen cuál es el glosario que utilizaron. Ah, bueno, P significa tal cosa, Q significa tal cosa, ¿no? Entonces ya con eso, a partir de esa traducción que hagan a lógica proposicional, lo primero que tienen que hacer es pasar a forma normal negativa, ¿no? Acuérdense que la resolución binaria depende completamente de la forma clausular, de la forma normal conjuntiva. Entonces, lo primero que hacen es pasar a forma normal negativa, luego pasan a forma normal conjuntiva y luego dividen todo ¿cómo se llama? En cláusulas. Ahora aquí les está diciendo que utilicen resolución binaria. Pueden utilizar cualquiera de las dos técnicas de resolución binaria que vimos. ¿Cuáles son las dos técnicas? El algoritmo de saturación. Si les es más fácil hacer el algoritmo de saturación, utilicen el algoritmo de saturación, o de forma intuitiva, ¿no? Así como ustedes vayan acomodando las cláusulas para ver cuáles conviene utilizar en cada caso. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, no hay ningún problema. Lo que no pueden hacer ahí es utilizar, no sé, por ejemplo, DPLL o demostrarlo por interpretaciones, cosas así, no, tiene que ser forzosamente por resolución binaria. ¿Okay? Entonces, ya sea que lo hagan así a ojo, intentando ver cuál es la que les conviene, o que utilicen el algoritmo de saturación, pero tienen que utilizar resolución binaria. Un spoiler, el argumento es correcto, entonces tienen que llegar a la cláusula vacía, ¿vale? Entonces, si no llegaron a la cláusula vacía, si algo les faltó ahí, algo están haciendo mal, ¿va? Ya sea en la traducción o ya sea en el proceso de resolución, pero sí tienen que llegar a la cláusula vacía. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con el segundo ejercicio? Vale. El tercer ejercicio dice, la función traducción negativa de Gödel-Jensen se define como sigue. GG de phi es la fórmula obtenida a partir de phi al colocar dos negaciones frente a cada variable proposicional y frente a cada disyunción. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos P y Q implican R o no S. Entonces, cada una de nuestras variables le vamos a poner dos negaciones antes. Para cada una de las variables, ¿no? Entonces, ya que tenemos las negaciones sobre nuestras variables, nos fijamos cuáles son las disyunciones. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una disyunción, el R o no S. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos justamente la doble negación también a la disyunción, ¿vale? Entonces, lo que tienen que hacer es primero definir la función de forma recursiva, dar la definición recursiva de esta traducción.
Acuérdense las definiciones recursivas, ¿no? Prop, el lenguaje de la lógica proposicional, es un lenguaje recursivo, entonces se pueden definir funciones recursivas sobre este lenguaje. Pueden utilizar notación de Haskell, pueden utilizar notación matemática, pueden hacerlo como vienen las notas. Por cierto, las notas ya están... Ajá, lo pueden hacer en Haskell sin ningún problema, ¿va? Por cierto, eso es importante, las notas ya están en la página del curso, ¿no? Las notas que vamos a utilizar para la parte proposicional ya están ahí en la página del curso. Tomen eso y de ahí con eso debería de ser suficiente guía para que puedan resolver la tarea de examen sin mayor problema. Bueno, definen su función recursiva, definen la función GG de forma recursiva y después tienen que demostrar, aquí obviamente si estamos utilizando recursión para definir esto y la demostración sobre prop, es como un indicador de por dónde va la demostración, ¿no? No les voy a decir porque sería como demasiado barco de mi parte, pero pues es bastante evidente hacia dónde o qué técnica tienen que utilizar para la demostración, ¿no? Entonces, no sé, no voy a confirmar ni negar eso. Entonces dice, demuestre que para cualquier fórmula phi se cumple que phi es equivalente a GG de phi. ¿Okay? Entonces, para empezar, pues lo único que estamos haciendo es agregar dobles negaciones. Nosotros ya sabemos que la doble negación se puede quitar. Entonces las fórmulas tienen que ser equivalentes. Les tiene que salir esa demostración. Esa demostración tiene que salir, ¿vale? Entonces, tienen que demostrar esta equivalencia y pues ya lo hacen con estas técnicas y ya con eso tienen este ejercicio correcto. ¿Va? ¿Hay alguna duda respecto al ejercicio 3? Va, perfecto. El 4 dice, decidir si el siguiente argumento es correcto utilizando el algoritmo de PLL. Debes mostrar los pasos detalladamente y en caso de que exista, mostrar y verificar el modelo obtenido. Acuérdense que nuestro algoritmo de PLL, en la nota vienen dos versiones del algoritmo, el original y el que vimos aquí en la clase. El que vimos en la clase es el de búsqueda de modelos. Ese es el que tienen que utilizar, ¿vale? Entonces, lo que tienen que hacer es justamente, mediante DPLL, tienen que demostrar o decidir más bien si este argumento es correcto o no. Entonces, acuérdense cuáles son los pasos, ¿no? Estamos hablando aquí de un argumento. Entonces, acuérdense qué es lo que tienen que hacer con la conclusión. Todo tiene que estar en forma normal conjuntiva, bueno, tiene que estar en forma clausular. Y entonces, a partir de ahí, van aplicando el algoritmo de PLL. En cada paso nos tienen que decir qué regla de DPLL utilizaron, sobre qué variable la utilizaron así, tal cual, como los ejemplos que hacíamos aquí en clase, que yo les decía, vamos a utilizar unit sobre no P, ¿no? Entonces tienen que indicarnos qué regla utilizaron, sobre qué variable se utilizó esta regla, y tienen que ir mostrando paso a paso la ejecución del algoritmo, ¿vale? Entonces, al final, acuérdense, si llegan al conjunto vacío, de ahí pueden concluir algo. Si llegan a la cláusula vacía, ahí pueden concluir otra cosa. En dado caso de que utilicen split, ustedes son libres de decidir la heurística sobre la cual van a elegir la variable, la variable sobre la cual van a hacer split, ¿va? La pueden elegir como ustedes quieran. ¿Hay alguna duda con el ejercicio 4? Va. El 5 dice, el piojo y la pulga se van a casar y han invitado a las nupcias a la mosca, el escarabajo y el abejorro. Estos finos invitados deben sentarse juntos en el banquete, pero debido a viejos pleitos y supersticiones, sabemos que la mosca no quiere sentarse junto al abejorro, la mosca no quiere sentarse en la silla de la izquierda, el abejorro no quiere sentarse a la derecha de... No, perdón, el escarabajo no quiere sentarse a la derecha del abejorro. Lo que tienen que hacer es representar este problema, solamente representarlo. No les estamos pidiendo que demuestren que tiene solución, no les estamos pidiendo nada. Solo lo tienen que representar como una instancia del problema SAT. ¿Se acuerdan que era una instancia del problema SAT? Era nada más escribirlo en lógica proposicional
y pasarlo a forma normal conjuntiva. Si les es más fácil, primero traduzcanlo a proposicional, así completa con todos los conectivos, y después de ahí ya saben cómo hacer las traducciones a forma normal conjuntiva. Entonces, acuérdense que siempre se puede hacer la traducción a forma normal conjuntiva. Si les es más fácil, primero represéntenlo en prop y ya luego de ahí lo pasan a forma normal conjuntiva. Es lo único que tienen que hacer ahí, ¿vale? No tienen que demostrar que es correcto, no tienen que más bien demostrar que tienen solución, no tienen que demostrar nada. Lo único que tienen que hacer es representarlo como una instancia del problema SAT. ¿Vale? Ahí es muy importante lo que dice ahí, deben incluir la información implícita necesaria, como que solamente un insecto puede estar en cada silla, que todos los insectos tienen que estar sentados, que no puede estar el mismo insecto sentado en 2 sillas al mismo tiempo. Todo esto que es información implícita para la solución del problema tiene que ser parte de la solución. ¿Cómo era la forma SAT? La forma SAT solamente es representar el problema mediante forma normal conjuntiva. ¿Vale? Agarramos cualquier problema. Ahí en las notas viene un ejemplo de Sudoku. Se pueden basar en ese ejemplo es obviamente mucho más complicado, pero se pueden basar en ese para hacer la solución. Aquí tienen información mucho más corta, ¿no? Mucho más concisa. Tienen estas 3 reglas, tienen la información implícita y a partir de esto solo lo tienen que representar como una instancia. No, bueno, la duda dice lo de la información implícita, no me queda claro. Tipo, lo agregamos en texto como no, lo tienen que agregar dentro de la misma fórmula. ¿Ok? Exactamente así como van a poner, la mosca no se quiere sentar junto al abejorro. Así como eso lo van a traducir a lógica proposicional, así también tienen que representar la información implícita. Chequen este ejemplo que les digo del Sudoku. Ahí, por ejemplo, dice, hay algo parecido que es, cada casilla tiene exactamente un número, ¿no? A lo más puede tener un número. Entonces, ¿cómo le decimos que es, por cada casilla va a haber exactamente un número? Y que si en una casilla ya está el 1, entonces pues, todas las casillas horizontales y verticales ya no pueden tener el 1, ¿no? Es algo más o menos así. Esta información implícita también tiene que ser parte de la fórmula. Al final está en la última nota, en la nota 4, ahí está el ejemplo del sudoku. Al final ¿cómo se llama? Al final su representación en SAT va a ser una fórmula así gigantesca en forma normal conjuntiva. ¿Vale? Eso es lo que tienen que, toda la información, tanto lo que está ahí escrito como la información implícita, va a estar representado con una fórmula proposicional en forma normal conjuntiva. Y esa es la representación SAT. ¿Va? ¿Hay alguna otra duda con este ejercicio? Este ejercicio ya van varias veces que lo dejo como parte de los exámenes. Un error muy común que tienen, acuérdense que tanto la conjunción como la disyunción conmutan. Entonces, si ustedes me dicen que el orden en el que están poniendo las variables proposicionales representa el orden en el que están sentados los bichos, eso no es válido. ¿Por qué? Porque P y Q es exactamente lo mismo que Q y P. Entonces, que sea P y Q no quiere decir que P está del lado izquierdo y Q está del lado derecho. ¿Por qué? Porque conmutan estos operadores. Entonces, yo puedo cambiar el orden y el resultado en cuestión semántica va a ser exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces, casi siempre en lo que se equivocan es a la hora de elegir sus variables proposicionales. La mesa es redonda. No, supongan que solamente están estas 3 sillas. Así, una así en línea recta, así, solamente están estas 3 sillas. Supongan que solamente son estos 3 espacios y en estos 3 espacios tienen que acomodar a los tres bichos. ¿Vale? Algo les iba a decir de
casi siempre se equivocan en la forma en la que representan sus variables proposicionales o en lo que significan sus variables proposicionales. Un error muy común en este ejercicio es que quieren representarlo con 3 variables proposicionales. M de mosca, A de abejorro y E de escarabajo. Y con esas 3 quieren representar todo. No es tan sencillo. Necesitan más variables proposicionales. Con 3 no va a ser suficiente. Porque no solamente es la mosca, no solamente es el abejorro y no solamente es el escarabajo. También estos, tanto la mosca, el abejorro y el escarabajo, tienen que estar en una de las sillas. Y eso es lo que tienen que representar sus variables proposicionales. No a los bichos, sino al bicho sentado en un punto en específico, en una silla en específico. ¿Vale? Entonces tienen 3 bichos y tienen 3 sillas. Entonces, por combinatoria, ahí pueden saber cuántas variables proposicionales necesitan. Les adelanto que con 3 no van a poder representar el problema. ¿Vale? Y de nuevo, porque es un error muy común, los operadores conmutan. Entonces, no es exactamente lo mismo, es lo mismo semánticamente P y Q que Q y P. El orden en el que ponen sus variables proposicionales no puede representar el orden en el que están sentados los insectos. ¿Vale? Esos son como lo... No necesitan 27 variables proposicionales, son muchas más. O sea, es más de 3 y menos de 27. ¿Vale? 27 definitivamente no son tantos. Sí, es un rango muy amplio, pero si por combinatoria no fueron 27, entonces... No, pero por combinatoria, ¿cómo sacaron el 27? 3 por 2 son 6, por 1 son 6. No, por combinatoria solo hay 2 opciones, ¿no? 6 o 9. Vean cuáles son las que necesitan. ¿Vale? Ok. ¿Hay alguna duda con ese ejercicio? Ese yo creo que es el como más complejo. Les recomiendo mucho, inténtenlo el fin de semana. Si tienen dudas, lo checamos el lunes o el martes con Axel. ¿Va? Por cierto, me acaba de confirmar, entonces les aviso de una vez. Axel va a dar la clase del lunes para que vean dudas con él de la tarea examen. ¿Vale? Entonces con Axel van a tener sesión el lunes y lo más probable es que conmigo sea el martes. Vamos a hacer swap otra vez de los días para que aprovechen el fin de semana para avanzar en su tarea examen y lleguen con dudas a la sesión del lunes con Axel. ¿Va? Sobre todo en este ejercicio. Este ejercicio casi siempre es el que más trabajo les cuesta en este examen. Entonces, tengan cuidado con ese ejercicio. Ok. El último ejercicio dice una cláusula C, que ya sabemos que las cláusulas son disyunciones de literales, es de Horn si a lo más una de sus literales es positiva. A lo más una de las literales es positiva. Eso quiere decir que tiene 0 o una literales positivas nada más. Por ejemplo, no T o P o no Q o no S es una cláusula de Horn. Y no T, P o Q no es de Horn. Aquí esta no es de Horn porque tiene más de una literal positiva. Acuérdense cuál era el significado de literal positiva. Una literal positiva es la que no tiene negaciones y una literal negativa es la que sí tiene negaciones. ¿Okay? Entonces, a partir de esta definición de cláusulas de Horn, tienen que responder las siguientes preguntas. La primera dice, ¿existen cláusulas de Horn unitarias? Acuérdense que era una cláusula unitaria, la que tiene una sola literal. Dada la definición de arriba, podemos definir cláusulas de Horn unitarias. Entonces, si se puede, digan de qué forma son. Si no se puede, nada más expliquen por qué no se puede. La segunda dice, existen cláusulas de Horn positivas. Las cláusulas positivas, sin importar si son de Horn o no, las cláusulas positivas son aquellas en donde todas sus variables, todas sus literales, perdón, son positivas. La literal puede... Sí, una literal es o una variable proposicional o la negación de una variable proposicional. Cualquiera de esos dos es una literal. ¿Vale? Acuérdense de eso. O sea, aquí, por ejemplo,
No T es literal, P es literal, no Q es literal y no S es literal. ¿Vale? Cada una de estos átomos son literales. Entonces, las cláusulas positivas son aquellas en donde todas sus literales son positivas. Se pueden tener cláusulas de Horn positivas, de nuevo, dada la definición de arriba, pueden existir cláusulas de Horn positivas. Si sí se puede, expliquen cómo son estas cláusulas positivas. Si no se puede, entonces nada más expliquen por qué no se puede. Dice, en eso tengo duda, no entiendo muy bien. Y que sean positivas o negativas. Según yo, no se puede ninguna de las dos, pero no tengo que dice que sí. No, a ver, las literales, así, literales. Primero concentraremos en la parte de los literales. Las literales pueden ser positivas si no están negadas o negativas si están negadas. Esta, por ejemplo, no T es una literal negativa. ¿Por qué? Porque está negada. P es una literal positiva. Esto es, en cuestión de literales, esto es justamente lo que es positivo y negativo. Las cláusulas son disyunción de literales, es decir, literales unidas mediante os, ¿no? O mediante ors. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Una cláusula es positiva si todas sus literales son positivas. Y una cláusula es negativa si todas sus literales son negativas. Cláusulas en general, sin importar si son de Horn o no, las cláusulas en general dice, una cláusula va a ser positiva si todas sus literales son positivas y una cláusula es negativa si todas las literales son negativas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos no P, no Q, o no Q, no R, eso es una cláusula negativa. ¿Por qué? Porque individualmente cada una de las literales son negativas. Y si tenemos P o Q o R, entonces tenemos una cláusula positiva. ¿Por qué? Porque todas los literales individualmente son positivas. ¿Ok? Sí queda clara la definición de literal y cláusula positiva y negativa. Por eso rompería la definición. Supongan que no hay constantes. Piensen únicamente en variables. ¿Va? Acuérdense que para la forma clausular pasamos por un preproceso un preprocesamiento de nuestras cláusulas en donde ya no tenemos constantes. Entonces, olvídense de las constantes. Concéntrense únicamente en variables proposicionales. ¿Va? Pero eso rompería con la definición, ¿no? Ahorita llegamos a esa parte. Okay, entonces ya sabemos que es una cláusula positiva, ya sabemos que es una cláusula negativa. Las cláusulas de Horn son las que tienen a lo más una literal positiva. Es decir, todas sus literales están negadas, menos una, salvo una de ellas. Puede tener 0 o puede tener una literal positiva. Aquí está diciendo a lo más. Podría ser que no haya presencia de literales positivas en nuestra cláusula y aún así sería una cláusula de Horn. ¿Okay? Consideren eso. Puede que no haya literales positivas. Con que cumpla esta condición que a lo más tiene una literal positiva, es una cláusula de Horn. Noten cómo tampoco está diciendo nada sobre presencias de literales negativas. Lo único que está diciendo es, a lo más tiene una literal positiva. ¿Okay? No, la condición no habla de literales negativas nunca. La condición solamente se refiere a las literales positivas. Es de Horn, o la vamos a considerar de Horn, únicamente si tiene 0 o una literal positiva. No necesariamente. La vacía no necesariamente es la única literal de Horn positiva. ¿Va? Piénsenlo un poquito también. Entonces, existen cláusulas de Horn unitarias, es decir, con una única literal. Existen cláusulas de Horn positivas, es decir, en donde todas sus literales son positivas. Existen cláusulas de Horn negativas, es decir, en donde todas sus literales son negativas. Entonces tienen que responder a esta... una cláusula vacía es cláusula unitaria. No, la cláusula vacía tiene realidad 0. No hay ninguna literal.
Las cláusulas unitarias tienen nalidad 1, es decir, existe únicamente una literal. O sea, está acotada hacia ambos lados. Tanto a lo más tiene una literal y a lo menos tiene una literal. ¿Vale? Entonces, pero entonces la vacía no es positiva. La vacía no es ni positiva ni negativa. Ah, exacto, es como el cero. Considerémoslo justamente como el cero. La vacía no es ni negativa ni positiva. ¿Ok? Es más, para este ejercicio olvídense completamente de los literales positivos, de las cláusulas vacías. ¿Okay? En este ejercicio ni siquiera tienen que pensar en esas cláusulas. Concéntrense en cláusulas que tienen contenido. Luego dice, piénsenlo un poquito. Intenten ver de qué forma serían las positivas, de qué forma serían las negativas. Vean cómo la condición es lo que les va a decir todo. Y la condición solo habla de literales positivas, no está forzando la existencia de literales negativas. ¿Ok? Entonces dice, una fórmula es de Horn si en su forma normal conjuntiva todas las cláusulas son de Horn. Es decir, ahora lo estamos llevando a un nivel más arriba. Ya sabemos que es una cláusula de Horn. Si tenemos una fórmula que en forma normal conjuntiva cada una de sus cláusulas es de Horn, entonces vamos a decir que esa fórmula es de Horn. Entonces dice, dada una fórmula cualquiera A, ¿es posible hallar una fórmula de Horn equivalente a A? Yo doy cualquier fórmula, la que se me ocurra, sin importar, o sea, con implicaciones, con equivalencias, con negaciones, cualquier fórmula en prop, cualquier fórmula que se me ocurra. Puedo encontrar una fórmula de Horn equivalente. Esta pregunta la tienen que pensar bastante, tienen que analizar bastante qué es lo que es una cláusula de Horn y entender si es posible, a partir de cualquier fórmula, generar una cláusula de Horn equivalente. No lo tienen que demostrar, no lo tienen ¿cómo se llama? No tienen que dar un algoritmo que lo haga, solamente tienen que responder sí o no y justificar el por qué sí o justificar el por qué no. Si dicen que no, con que den un contraejemplo es más que suficiente. Es decir, como no, existe esta que no se puede. Si dicen que sí, si dicen que sí, un ejemplo no va a ser suficiente. Entonces, esa es una regla general, ¿no? Si dicen que sí, tienen que justificar el por qué sí. ¿Ok? Piénsenlo. Piensen mucho esa. Esa yo siento que es la más complicada de todos. Y el último, aquí sí tienen que dar una demostración o de nuevo un contraejemplo. Dice, demuestre o refute la siguiente propiedad. Un resolvente de dos cláusulas de Horn es necesariamente una cláusula de Horn. Aquí sí tienen que dar una demostración o tienen que dar un contraejemplo. ¿Va? Piénsenlo también. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Que tenga una literal positiva, que no tenga una literal positiva. Resolvente solo se aplica cuando se tiene una literal exactamente. Entonces solamente lo vamos a poder aplicar cuando tenemos una literal y su complemento. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que forzosamente tiene que haber una positiva. Dos negativas no pueden ser complemento una de la otra. El complemento siempre es una positiva y una negativa. Por ahí va la demostración. ¿Vale? Bueno, ya les di la mitad, sí es cierto, la demostración va por ahí. El hecho de que forzosamente existe una positiva. ¿Qué pasa cuando hacen resolución? Si decimos que una cláusula de Horn es positiva, implica que todas las literales son positivas. Exacto, sí. Decir que una cláusula de Horn es positiva quiere decir que todas las literales que tiene son positivas. Pero acuérdense que aquí está acotado, ¿no? A lo más hay una positiva. Y exactamente, si decimos que es negativa, quiere decir que todas sus literales son negativas. ¿Vale? Entonces, este no está tan difícil, es cierto, entonces lo tienen que demostrar y la demostración va más o menos por ahí. Eso que dijo Ethan les puede servir bastante. ¿Va?
Eso de que el resolvente solo se aplica cuando tenemos una literal y su complemento. Si tenemos la literal y tenemos su complemento, a fuerza una de las dos tiene que ser positiva. No es posible que las dos sean negativas y que sea complemento, ¿no? A fuerza una de las dos tiene que ser positiva. Ahora, el punto 7. ¿Hay alguna duda con el ejercicio 6? El 5 y el 6 son como los más complicados, ¿vale? Son los que quizá valdría la pena que les dediquen más tiempo. Los otros son un poco más como mecánicos, ¿no? O sea, nada más seguir el algoritmo, cositas así. ¿Hay alguna duda con el ejercicio 6? Va. El ejercicio 7 es punto extra. Si no lo quieren hacer está bien, no hay ningún problema. El examen se está evaluando sobre 12. Si a lo mejor uno no le sale y tienen bien este ejercicio, pues todavía pueden sacar bien, ¿vale? Dice, se ha hecho un conjunto de cláusulas de Horn no positivas. Muestre que H es satisfacible. ¿Esto es cierto si existen cláusulas de Horn en H? Sí, existen, perdón, cláusulas positivas en H. No necesariamente. El hecho de que no sea positiva no implica que sea negativa. Puede que sea una combinación de literales positivas con negativas, ¿no? Acuérdense, las positivas, todas son todas las literales son positivas. Las negativas, todas las literales son negativas, pero puede haber una combinación. Entonces, no necesariamente el hecho de que no sea positiva quiere decir que es negativa. Exacto, no POQ es una cláusula no positiva, pero no es una cláusula negativa. Entonces, si tienen puras cláusulas no positivas, eso quiere decir que el conjunto es satisfacible. Es un hecho. Aquí no les está preguntando si es cierto o no. Es un hecho. Esto es verdad. Si todas mis cláusulas son no positivas, entonces mi conjunto es satisfacible. Bueno, tienen que demostrar que H es satisfacible, ¿no? Hacen ahí la prueba, bueno, lo demuestran, lo pueden demostrar así, o sea, con que den un argumento suficientemente sólido, ya con eso les vamos a contar la demostración. Y luego, ya que hacen esa demostración, tienen que decir si esto se seguiría cumpliendo aún cuando en H existan cláusulas positivas. Esto justamente, como decían hace rato, pues les da un hint al anterior de que sí existen cláusulas positivas, cláusulas de Horn positivas. Entonces vean de qué forma son estas cláusulas y al saber de qué forma son, les va a ayudar también esta demostración. ¿Vale? No está tan difícil, solo se tienen que sentar a analizar de qué forma son las cláusulas de Horn. No está tan difícil. Una vez que vean cómo es la unitaria, cómo es la positiva y cómo es la negativa, les va a quedar más claro, ¿va? No, al decir que sean positivas, lo que nos referimos es que todas sus literales son positivas, es decir, que no tienen negaciones. Ninguna literal está negada. Pero la pregunta implica, ¿qué pasaría si existen cláusulas negativas y positivas? No, la pregunta es solamente, si yo tengo una cláusula positiva, ¿se puede seguir, se sostiene todavía esta afirmación de que H es satisfacible? Si yo tengo un conjunto de cláusulas de Horn y ninguna de esas cláusulas es positiva, ni siquiera tengo que hacer resolución, ni siquiera tengo que hacer DPLL, yo con eso sé que el conjunto es satisfacible. Pero, ¿qué pasa si al menos hay una positiva? ¿Cómo sabemos que algo es satisfacible? Les voy a dar un hint para el 7. ¿Cómo sabemos que algo es insatisfacible? ¿Qué pasaba en el proceso de resolución binaria? ¿Qué encontrábamos que nos decía este conjunto es insatisfacible? O sea, olvídense de las interpretaciones, olvídense de todo esto. Exactamente, cuando llegábamos a la cláusula vacía, decíamos el conjunto es insatisfacible, ¿no?
Era lo que hacíamos siempre. Siempre que llegábamos a la cláusula vacía era, ok, entonces nuestro conjunto es insatisfacible. Lo que está diciendo aquí es justo eso. No hay forma de llegar a la cláusula vacía si todas mis literales son no positivas. Si todas mis cláusulas, perdón, son no positivas. ¿Por qué? Eso es lo único que tienen que pensar. Todas mis cláusulas son de Horn y son cláusulas de Horn no positivas. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa esto de que sean cláusulas de Horn no positivas? Si no son cláusulas de Horn positivas, entonces no hay forma de llegar a la cláusula vacía. No puedo lograr llegar a la cláusula vacía. ¿Por qué? Una pregunta. Si una cláusula tiene literales positivas y negativas, entonces esa cláusula no es ni negativa ni positiva o es ambas. No es ni negativa ni positiva. ¿Vale? Eso de que no es ni negativa ni positiva es respecto a las cláusulas en general, no necesariamente respecto a las cláusulas de Horn. Para lograr este ejercicio, primero tienen que resolver esto de acá. ¿De qué forma son las cláusulas positivas en cláusulas de Horn? Todo esto, las cláusulas de Horn no es un invento nuestro. Todo esto lo pueden encontrar si hacen una investigación en internet, si lo checan en un libro de lógica, una cosa así, todo esto lo pueden encontrar y ahí es donde pueden ver de qué forma son las positivas y de qué forma son las negativas. Y ya que vean eso, va a tener mucho más sentido esto que tienen acá. ¿Vale? Es una tarea de examen. Obviamente estamos esperando que utilicen internet, estamos esperando que utilicen las notas, estamos esperando que utilicen todo esto. No es que a ustedes se les tenga que ocurrir todo. No es que tengan que quedarse únicamente como si fuera un examen con lo que aprendieron. Por eso fue diseñado como una tarea de examen. Obviamente estamos esperando, como les decía ayer, que colaboren entre ustedes. No que se repartan los ejercicios, obviamente, no que sea así como o sea, que todo el mundo se esté copiando entre sí, pero sí que colaboren, sí que investiguen. Es parte de la tarea de examen. ¿Vale? Entonces, las cláusulas de Horn no son un invento nuestro, es algo que existe, es algo que se ha estudiado por mucho tiempo y es algo que está muy relacionado con un tema que vamos a ver más adelante, que es el de programación lógica. Entonces, vean de qué forma son, vean cómo están definidas, vean qué significa una cláusula de Horn unitaria, qué significa una cláusula de Horn positiva, qué significa una cláusula de Horn negativa. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con la tarea de examen? No, me parece bueno, ahí pregúntenle a Axel y a Carla, porque ellos son los que la van a revisar, entonces ellos son los que pusieron los lineamientos, pero me parece que no, los lineamientos creo que especifican que se tienen que hacer en LaTeX. Por eso les pasamos la plantilla, ¿va? Para que nada más pongan sus respuestas, ¿vale? Si tuvieran algún conflicto con algo así, platíquenlo con Carla y Axel y ya, pues que ellos decidan, porque pues como ellos son los que lo van a calificar, los lineamientos los ponen ellos y pues justo tienen una semana para hacerla, entonces pues también parte de hacerla es como esta parte de pasarla. ¿Va? Vale, bueno, pues si no hubiera más dudas, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Y acuérdense, el lunes tienen clase con Axel, entonces yo creo que yo los veo el martes. ¿Vale? Bonito fin, descansen. Hasta luego, cuídense.